Actualmente en el trabajo que yo tengo, cuando me toca hacer trabajo físico, que bastantes veces, aprovecho esos momentos para enfocarme y tener la mentalidad de que eso que estoy haciendo no es trabajo, es entrenamiento y que me ayuda a mantener la vida sana que quiero mantener. Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto. El día de hoy quiero que hablemos de un tema que me pareció súper interesante. El día de ayer estaba viendo varios podcasts y entre uno de ellos me encontré con el podcast de La mentalidad para crecer. Este podcast lo vi de el doctor Andrew Huberman, bueno, doctor y profesor Andrew Huberman. Estaba entrevistando a una doctora especialista en la parte del mindset, ¿no? De tener una mentalidad referente a algo. Y me pareció interesante porque es algo que yo he aplicado durante mi vida y no sabía que tenía estos efectos y quiero compartirlo con ustedes, ¿no? ¿Qué es la mentalidad o cómo yo utilizo este concepto de mentalidad para crecer? Básicamente, tener una mentalidad en base a algo o una predisposición a algo afecta a tu cuerpo y afecta a tu mente de una manera positiva o negativa dependiendo de cómo lo hagas. Varios ejemplos que se dan en el episodio y uno de los ejemplos que yo puedo dar personalmente es el tema de la comida y es el tema de los ejercicios. Si tú tienes la mentalidad de que lo que estás haciendo te va a ayudar en tu futuro y lo que tú estás haciendo te va a ayudar a lograr las metas que quieres lograr, te aseguro que tu cuerpo va a reaccionar de la manera positiva que tiene que reaccionar en base a los estímulos que les estás dando. Ahora, muchas personas me dirán, ¿y qué tan cierto es esto y si no es simplemente mumbo jumbo, no? Pues aunque no lo crean, la mente es, o sea, sí, es algo de la mente y es algo muy poderoso. El mejor ejemplo de una mentalidad funcional o de que la mentalidad ante algo o la creencia ante algo funciona es lo que nosotros conocemos como el efecto placebo. No voy a ponerme en detalles lo que es el efecto placebo. El efecto placebo es básicamente el hecho de que puedes hacer algo que se supone que fisiológicamente no tenga efecto, pero si tú le dices a una persona que sí tiene este efecto, hay una alta probabilidad de que sienta ciertos cambios relacionados a esos efectos. Ha ocurrido con personas que les dan pastillitas de azúcar y les dicen, mira, esta pastilla te va a ayudar a ti a sentirte más enérgico o a sentirte más concentrado o a poder dormir mejor. Y las personas empiezan a desarrollar patrones de dormir mejor, concentrarse mejor y cosas por el estilo. Y esto es solamente por el hecho de que tienes la mentalidad de que lo vas a lograr. Mucho tiene que ver con el concepto de la profecía autorrealizable también. También hablan de que la mentalidad que tú tengas ante una actividad influye muchísimo en cómo te desempeñas ante esa actividad. Como por ejemplo, se habla de que la inteligencia, por ejemplo, está preestablecida. Tú naciste con un cierto nivel de inteligencia. Y las personas, cuando le enseñan o cuando le explican, mira, estas actividades pueden hacer que mejores tu inteligencia. Y la persona tiene la mentalidad o comprende que la inteligencia puede cambiar, demuestra que haciendo esas actividades va a poder cambiar e incrementar su nivel de inteligencia. Digamos que es un poco de balance, digamos que es un poco de comprender que nuestra mente y la creencia que tengamos nosotros y la mentalidad que tengamos nosotros ante ciertas situaciones es supremamente influyente. Ojo, también se habla de que hay mentalidades que están, por así decirlo, engranadas en nuestra mente y son las que realmente más nos afectan. Una muy básica, de la cual voy a hablar después en mi experiencia personal, es la mentalidad hacia el estrés. Todos pensamos que el estrés es malo. Todos pensamos que el estrés es dañino. Todos pensamos que estar en una situación estresante es negativa para nosotros. Esta es la mentalidad que de toda la vida a nosotros nos han enseñado. Nos han dicho, el estrés es negativo, el estrés es malo, el estrés te puede causar problemas. Y si en algún momento de nuestra vida nosotros nos esforzamos en modificar esta mentalidad o esta creencia ante el estrés y lo vemos de una manera diferente, se ha demostrado a través de estudios que las personas tienen un desempeño diferente ante situaciones estresantes y obtienen reacciones diferentes, tanto psicológicas como fisiológicas en su cuerpo, porque gracias a que tienen una mentalidad diferente al estrés, esta perspectiva cambia. Ahora, vamos a hablar o voy a hablar de mis experiencias personales. Como les dije,
esto es un concepto que yo no manejaba como tal. Sí había escuchado de tener una mentalidad positiva, uno escucha, sí, tienes que creer en lo que estás haciendo, sí, ten siempre una mente positiva, pero ¿en base a qué, no? Y en algún momento yo lo llegué a aplicar para las cosas que me gustan y para las cosas que considero funcionales, de esas horas que quiero hablar y de mis experiencias personales, de cómo tener una mentalidad diferente ante las situaciones, las cosas hacen que cambien, ¿no? Primero es una mentalidad ante la vida sana. ¿A qué me refiero yo con tener una mentalidad diferente sobre la vida sana? La vida sana, a mi perspectiva, tiene varios pilares. Está el dormir, el comer bien y el hacer ejercicio. Y cada una la define cada quien como quiera. Mi base de vida sana son esos tres puntos. Hay estudios que demuestran que si tienes una mentalidad positiva ante ciertos estímulos de la vida sana, tienen un resultado positivo. Por ejemplo, a mí toda la vida me dijeron que para poder ser lo que yo quería hacer, o sea, para poder lograr las actividades que yo quería lograr durante mis entrenamientos, yo tenía que hacer ciertos ejercicios. Si yo tenía fe, si yo me concentraba, y así lo hice, me concentré en hacer los ejercicios que yo creía que me iban a ayudar. Yo me concentré en hacer las cosas que yo creía que me iban a ayudar. Yo me concentré en comer la comida que yo creía que me iba a ayudar. Y no solamente concentrarme en la comida que yo creía que me iba a ayudar, sino tener la mentalidad de esta comida me va a funcionar. Esta comida es útil para mí. Ninguna comida es mala. Ninguna comida me va a hacer daño. Esta comida es la que me va a ayudar a mí a lograr lo que quiero lograr. Todas estas perspectivas, todas estas concentraciones, toda esta forma de pensar que yo tenía ante la vida sana o ante estos componentes de la vida sana me ayudaron a lograr lo que yo quería a pesar de que tal vez trabajaba de una manera diferente ante otras personas, en comparación con otras personas, perdón. Y eso ayuda muchísimo. Eso significa que definitivamente aplicar tus conocimientos, ojo, no es ser irracional. Yo no les estoy diciendo a ustedes que piensen que van a salir a caminar 2 minutos y van a tener el físico de Cristiano Ronaldo. Yo no les estoy diciendo esto. Yo les estoy diciendo, oh sí, sal 2 minutos y ten la mentalidad de que eso te va a permitir ser como Arnold Schwarzenegger y ganar un Mr. Olympia. Yo no estoy hablando de esto. No estoy hablando de cosas irracionales, pero sí estoy hablando de la perspectiva que tienes ante cómo te beneficia cualquier actividad que tú hagas. Y aquí es donde viene la segunda parte de la mentalidad del pensamiento y la vida sana, y es cómo yo aplico este pensamiento en otras áreas de mi vida. Por ejemplo, mi trabajo. Muchas personas, y esto lo aprendí, me pareció interesante porque esto lo vi en una película que en este momento no, se llama Undisputed 3, no sé cómo se llama en español, no tengo la información en este momento en español. Undisputed 3, el protagonista, que es un peleador de artes marciales, lo meten preso y lo mandan a hacer un trabajo fuerte. Y otro prisionero que también practica artes marciales se está quejando todos los días del trabajo fuerte. Y él, en algún momento, el segundo prisionero le dice al protagonista, oye, ¿no te parece injusto todo esto que nos están haciendo, no? Míralos a todos los demás, están descansando, están viviendo la buena vida, están preparándose para las peleas y nosotros estamos haciendo trabajo duro. Y el protagonista le dice, tú eres bobo, aquí lo que nosotros estamos haciendo es entrenamiento. El protagonista tenía la mentalidad de ver las actividades que estaba haciendo como entrenamiento y las aprovechaba y las utilizaba como si fuese un entrenamiento. Y esa idea, ese concepto, quedó tan grabado en mi cabeza, me impactó tanto la forma de ver las cosas y la mentalidad que él tenía ante esa actividad, que actualmente en el trabajo que yo tengo, cuando me toca hacer trabajo físico, que bastantes veces, aprovecho esos momentos para enfocarme y tener la mentalidad de que eso que estoy haciendo no es trabajo, es entrenamiento y que me ayuda a mantener la vida sana que quiero mantener. Intento hacer las actividades de peso, las actividades de esfuerzo físico que hago, las intento hacer de la manera apropiada como si estuviese entrenando. Y no solamente las hago como si estuviese entrenando, me concentro en pensar de que eso es también parte de mi entrenamiento. Y eso me ha ayudado a mí
a proyectar y a reaccionar de una manera muy positiva ante las actividades físicas que tengo que hacer, tanto en mis ejercicios como fuera de mis ejercicios. Entonces, tener una mentalidad de todo lo que haces ayuda y promueve la vida sana o promueve una vida más sana, te va a permitir cambiar la perspectiva que tienes ante las cosas y fisiológica y psicológicamente tu cuerpo va a reaccionar ante esto. Y hay estudios que los demuestran. No voy a ponerme a mencionar todos los estudios porque este podcast terminaría siendo de 2 horas y es lo que no quiero, ¿no? Ahora, segundo punto, mentalidad ante el estrés y las circunstancias no favorables. Esta es una de las más complicadas. Y es una de las más complicadas manejar porque, como les dije, durante toda la vida a nosotros nos han dicho el estrés igual a malo, estrés igual malo. Y hasta cierto punto varios estudios y varios psicólogos han intentado romper esta barrera creando el concepto de lo que es el eustrés, que ya lo hablé en otro de los episodios del podcast, donde hablábamos de que existe como un límite en donde la persona se puede sentir cierto nivel de estrés y seguir creciendo y seguir mejorando sin llegar a los aparte de los ataques de pánico y cosas por el estilo. Obviamente, este enfoque permite crear a las personas una zona es fuera de la zona de confort, pero les permite estar cómodos para seguir creciendo. Sin embargo, yo quiero también que tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros no siempre vamos a poder controlar este factor porque son factores externos. Eso ya sabemos que no podemos controlar los factores externos. ¿Qué puedes hacer entonces? ¿Por qué no cambiar también tu perspectiva ante las situaciones que estás viviendo e intentar verlo de una forma un poco más positiva? ¿Qué me puede estar generando a mí esta actividad estresante que puede ser funcional para mí? O al contrario, ver el estrés como lo que es, una reacción natural del cuerpo para cuidarnos y para crecer y para mejorar. Increíblemente, la gente, cuando empieza a entender que tiene que estar estresado para mejorar, es cuando la gente aprende a aceptar el estrés. La gente entiende que el estrés es malo por lo que nos han dicho, pero el estrés es simplemente un conjunto de reacciones en nuestro cuerpo que nos permiten crecer. Gran parte del proceso de crecimiento, ya sea físico, mental, psicológico, neuronal, como lo quieras llamar y cualquier patrón que quieras llamar, tiene que ver con estar bajo estrés. Para que el cerebro aprenda, tiene que estar bajo estrés. Para que el cuerpo mejore y se desarrolle físicamente y fisiológicamente, tiene que estar bajo estrés. Para que aprendamos nuevos patrones, tenemos que estar bajo estrés. Para que aprendamos alguna técnica nueva, para lo que sea, para el desarrollo y crecimiento de la persona, tienes que estar bajo estrés. Solamente que la persona no entiende que están bajo estrés porque todavía están dentro de, como les dije, esa zona de confort, un poquito afuera de la zona de confort, y se sienten tranquilos, se sienten cómodos, no se sienten ansiosos, no se sienten nerviosos, no se sienten agredidos o atacados, que es con lo que la mayoría de las personas asimilan el estrés. Pero si las personas se dieran cuenta que el cuerpo no diferencia una de la otra. Lo único que diferencia una de la otra es que una tal vez es autoimpuesta y la otra no, o que una no es tan estresante y la otra no. Y como ya les dije, eso lo veré en otro podcast donde tienes un rango de sentirte cómodo para crecer y hasta qué punto se siente frustrante. Pero fisiológicamente el cuerpo no diferencia eso. El cerebro no diferencia que uno sea autoimpuesto o no, o que uno tiene un cierto nivel y el otro no. El cerebro simplemente trabaja en función a lo que está ocurriendo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan esa mentalidad. La gente piensa que vas a entrar en una situación estresante y de una vez se ponen agresivos o se ponen tensos o se ponen nerviosos o les da ataques de pánico o ansiedad. ¿Qué tal si empezamos a cambiar la mentalidad que tenemos ante las situaciones complicadas y estresantes y las vemos como no solamente como una reacción natural del cuerpo, un mecanismo de defensa del cuerpo, no como algo malo, no como algo que me va a matar, sino que lo vemos como algo que me da la oportunidad de crecer, algo que me da la oportunidad de mejorar? Cualquier situación estresante, por mínima que sea, tu cerebro va a aprender algo, va a mejorar algo, va a crecer algo. A mí me pasó algo recientemente donde viví una situación un poco estresante en mi área de trabajo con el equipo que yo tengo,
que les tengo muchísimo aprecio, pero fue una situación bastante interesante. Nada culpa de ellos, pero fue una situación estresante en el área. Y eso, en ese momento, obviamente me sentí estresado, me sentí tenso, resolvimos la situación y todo bien. Después de eso, después de ese momento, todos los miembros en el área, incluyéndome a mí, aprendimos algo nuevo. Aprendimos y mejoramos en algo nuevo. No dejamos que el estrés nos afectara y nos rompiera como equipo. Yo no dejé que el estrés afectara el equipo como tal y destruyera el equipo como tal. Pero me permitió a mí aprender y me permitió a todos los miembros del equipo aprender algo nuevo. Y permitió relacionar el trabajo con la actividad que teníamos que hacer y las otras cosas que tenemos que hacer de una mejor manera. Y así como eso fue una situación estresante y nos permitió mejorar y crecer y ahora tenemos patrones de trabajo diferentes y ya no hemos tenido más esas eventualidades, así existe con todo. Toda situación de estrés genera crecimiento si tienes la mentalidad de aceptar que el estrés es algo positivo y que te va a permitir crecer. Por el contrario, si piensas que el estrés es negativo, si piensas que el estrés es dañino y todo lo demás, la mayoría de las personas toman estas dos decisiones. O huir de la situación estresante, que es la más común, o buscar una solución agresiva y defensiva o ofensiva. No estoy diciendo que tienes que ser pasivo ante las situaciones estresantes. No estoy diciendo que tienes que ser pasivo ante las situaciones adversas que te ocurran. Ojo, tampoco estoy diciendo que si algo te va a pasar te quedes ahí parado haciendo nada, viviendo el estrés. No, pero lo que no quiero es que sientas que en el momento que estás sintiendo estrés ya es algo malo y tienes que salir de eso lo más rápido posible. A veces vivir situaciones estresantes tiene más beneficios porque te permite crecer y mejorar y crear nuevos patrones, como ya les dije. Esta es la mentalidad que yo tengo ante el estrés. Y la última de la que quiero hablar, que es la personalmente, ojo, la más fuerte que he vivido, es la mentalidad ante las derrotas y los fallos. Porque para mí es la más complicada. Yo tengo un severo problema, o tuve, quiero hablar en pasado, tuve un severo problema de perfeccionismo. Ya tengo un video completo hablado y dedicado solamente al perfeccionismo. Si lo quieren chequear, está entre los episodios del podcast, donde hablo de por qué ser perfeccionista es malo. Y una de las cosas que te genera el perfeccionismo es una relación tóxica con perder. Tener una relación tóxica con el hecho de que vas a perder, que irónicamente es una de las cosas que tienes más segura en esta vida. Hay varias cosas que tienes segura en esta vida. Una, bueno, la verdadera más segura que tienes en esta vida es que todos pues vamos a morir eventualmente. Pero en el momento que tú decides hacer una actividad, una de las cosas que tienes que tener por casi seguro es de que vas a equivocarte y vas a fallar. No puedes ser el prodigio, es imposible que seas un prodigio hasta el punto donde no falles. Hasta los números uno fallaron. Más bien, los número uno son los número uno porque fallaron. Sin embargo, cuando eres perfeccionista, tienes esta mentalidad tóxica y una relación tóxica con el fallar y las derrotas. Hasta el punto donde me veía afectado hasta con mis amistades. En actividades que yo hacía, actividades que se supone que eran de entretenimiento, actividades que se supone que, aunque me las tomaba en serio por el espíritu competitivo que yo tengo y esa parte de mí que es bastante orgullosa y que le gusta demostrar que soy bueno y crecer cada día, no aprendía a manejar la derrota. Tenía una relación tóxica con la derrota. Y cada vez que perdía en estas actividades que yo hacía, en estos juegos que tenía o cualquier actividad que yo tenía con mis amigos, tenía problemas con ellos. Intentaba no enfocarlos hacia ellos, pero igualmente estaba molesto, igualmente estaba enojado, irritado, dejaba de hacer la actividad. A veces no hacía la actividad para nada, o sea, me ofrecían jugar y yo decía que no, porque yo decía, no, yo no voy a jugar porque voy a perder y me voy a molestar. Entonces estaba perdiendo la oportunidad de crecer o de compartir con amistades que, muy buenas amistades que todavía tengo, solamente por el simple hecho de no tener una buena relación con la derrota y con el fallo. Y esto es supremamente importante. Si tú entiendes que el fallo es parte de crecer, al igual que el estrés, el fallo es parte de crecer y las derrotas son parte de la vida y parte de crecer, y que inevitablemente van a ocurrir en algún momento de tu vida, empiezas a tener una perspectiva muy diferente en hacer las actividades.
Muchas personas no hacen las cosas que quieren hacer porque tienen miedo a fallar. Esto nos pasa a todos, a mí me ha pasado y a muchas personas les ha pasado. Tienen miedo a fallar, tienen miedo a equivocarse y deciden no hacer nada. Cuando tú tienes una relación un poco más empática, por así decirlo, con el fallo o con los fallos, con las derrotas, con equivocarte, con hacer el ridículo, con no hacer las cosas tan bien o que no te salgan tan bien como querías o equivocarte. Cuando tienes una relación más empática con eso, tu cerebro aprende a estar en esa zona, como les dije, de crecimiento no tan estresante, pero no en la zona de confort, donde te pones a mini retos, te pones actividades que normalmente no harías o dificultades que normalmente no harías y las haces. Y si te equivocaste, pues está bien. Un día estabas entrenando y no pudiste entrenar tan bien, no levantaste los pesos que querías de tal manera, o te equivocaste con cierta forma, o sientes que estás muy cansado y no puedes levantar el mismo peso, o con la misma intensidad, o con el mismo rendimiento, o los proyectos que hagas, los pasos que estás dando no los estás dando de la manera apropiada. Por ejemplo, yo grabando me equivoco con los niveles de volumen, o me equivoco con el ángulo de la cámara, o me equivoco con las luces que estoy utilizando, lo que sea, cualquier fallo, cualquier error, cualquier pequeño detalle que pueda haber ocurrido en ese momento por mi culpa o no, factores externos o factores personales, indiferentemente. Cuando uno aprende a tener una relación positiva con el fallo, con los errores, con equivocarse, vas a empezar a crecer. Y tu cerebro, psicológicamente y fisiológicamente, perdón, tu cuerpo va a reaccionar de la manera en la que tiene que reaccionar ante los fallos. Va a sentir los niveles de estrés necesarios, va a liberar las hormonas necesarias, va a empezar a activar los patrones cerebrales necesarios para crecer, para mejorar, sin sentir sin tener esta mentalidad de fracaso, sin tener esta mentalidad de que como me equivoqué ya está todo arruinado, no debo seguir, no voy a seguir, soy un fracaso, nada de esto sirve. Cuando uno tiene una mejor relación, una relación más positiva, menos tóxica con el fallo y con la derrota, los cambios que sientes, y lo digo por experiencia personal, los cambios que sientes en relación a las actividades que haces, los proyectos que te propones, los hábitos que quieres establecer y cosas por el estilo, son extremadamente positivos. Porque dejas de verlo todo como una escala de blanco o negro. O sea, como, ah, no, sí, arruiné mi dieta hoy, ya está arruinada por el resto de la semana y ya no importa nada lo que estoy haciendo. Ayer me pasó. Ayer yo tuve un pequeño, rompí un poquito la disciplina y comí un poquito de cosas que no tenía que ver conmigo, que yo sabía que no eran tan positivas para mí. Y realmente al principio me sentí mal y estaba como, cónchale, ¿por qué? Mira todo lo que me he esforzado durante esta semana y lo vengo a hacer. Y después recordé que yo tengo que tener una mentalidad positiva no solamente ante la vida sana, no solamente ante la comida, no solamente ante la confianza que yo tengo de las actividades que hago y que realmente lo que importa es la suma de las cosas que hago, sino también entender que soy un ser humano, que es normal que me equivoque, es normal que tenga en algún momento un pequeño desliz en mi disciplina, no tengo por qué ser perfecto, no tengo por qué ser infalible, y entender por qué pasó, qué puedo hacer para mejorar, sentirme bien con el hecho de que pues me equivoqué, ¿qué más puedo hacer? No puedo hacer más nada, eso ya pasó. Y luego seguir mejorando y creciendo e intentar cambiar las cosas que pueden haberme afectado, que crean esta situación donde estoy fallando, para evitar fallar, obviamente, porque la idea tampoco es cometer fallos a propósito, ese sería lo ideal. Entonces, estos 3 puntos son las 3 mentalidades que yo he aplicado durante toda mi vida. Sin embargo, quiero invitarlos a todos los que me están escuchando en este momento. Si llegaron a este punto del podcast, me alegra. Gracias. De verdad, lo aprecio muchísimo. Y ahora quiero invitar a todas las personas que me están escuchando a que apliquen estos conceptos para ustedes mismos. En las actividades que ustedes quieran. Yo no quiero que ustedes nada más escuchen lo que yo les estoy diciendo en estos episodios y apliquen lo que yo les estoy diciendo o, ah, es que Enrique me dijo que haga esto o Enrique aplica esto, voy a aplicarlo. Si quieren utilizar mis estrategias o lo que yo hago como un punto de referencia, lo agradezco muchísimo, está excelente, pero los invito también a explorar, los invito también a crecer, los invito también a que lo hagan ustedes mismos con las actividades que quieren, con pintar, con escribir un libro,
con crear un canal de YouTube si ustedes lo quieren, con algún nuevo proyecto, alguna página web que quieran desarrollar, ya sean, o en el trabajo que tienen. Muchas de estas cosas que tienes aquí aplicadas o que les acabo de explicar y muchas otras cosas que no pude explicar o que no puedo explicar porque, como les dije, el episodio sería larguísimo, pueden aplicarse en muchísimas áreas, desde trabajos en empresas, trabajos personales, vida diaria, familia, amigos, relaciones personales, proyectos, en todo. En todo todos nosotros tenemos mentalidades diferentes ante situaciones diferentes. Vemos el estrés diferente, vemos los momentos bonitos diferentes, vemos los días lluviosos, el clima. Hay gente que ve el clima y tiene una mentalidad y asocia el clima con algo. Asocia el clima con, por ejemplo, sol igual bueno, nubes igual malo. Y hay personas que tienen esta mentalidad. Yo en lo personal no lo veo así. Yo en lo personal veo sol, oportunidad de hacer actividades al aire libre, lluvia, oportunidades de enfocarme en actividades personales internas y mejoras internas. No lo veo como algo bueno o malo, lo veo como simplemente ambas oportunidades para crecer y mejorar en diferentes ámbitos y aspectos de mi vida. Y me ha ayudado muchísimo porque yo vivo en un sitio donde los climas son muy fluctuantes. Pero bueno, no voy a hablar de ese tema en este momento, en el episodio del podcast. Lo que quiero es que nos demos cuenta de que tú puedes aplicar y tener una mentalidad diferente ante las situaciones que estás viviendo y no importa la situación que vivas, no importa en qué quieras aplicarlo. Puedes aplicarlo en tu vida, como les dije, en tu vida personal, relaciones, lo que ustedes quieran, y esto va a afectar tanto psicológicamente como fisiológicamente. Ojo, yo quiero que nos demos cuenta que esto no es solamente un chiste contado de que, sí, cambia tu mentalidad para que tu mente, no, hasta tu cuerpo reacciona de esta manera. Hasta tu cuerpo cambia su reacción fisiológica, la liberación de hormonas, adrenalina, toda esta cantidad de cosas que no voy a ponerme en detalles, cambian en nuestro cuerpo si tenemos una mentalidad diferente ante las situaciones, ante las cosas que estamos viviendo. Y eventualmente, si lo practicamos todos los días, se queda engranado en nuestro subconsciente hasta el punto donde no tienes que enfocarte y decir, no, ya, espérate, esto es una situación de estrés, es una situación de crecimiento, esto es bueno, no es malo. Va a llegar un punto donde nuestro subconsciente va a grabar eso, va a quedar ahí bien, bien profundo y eventualmente veremos todas las situaciones de estrés o cosas por el estilo como algo positivo, como algo bueno, como algo que nos va a ayudar, sin generar este patrón de que tenemos que obligarnos a crecer o a pensar de esta manera. Así que gracias. Invito a todas las personas, como les dije, a que lo hagan. Invito a todas las personas que se enfoquen. Invito a todas las personas que cambien su mentalidad ante las situaciones que estás viviendo ahora, ante los proyectos que quieres lograr, ante las cosas que quieres lograr, para que puedas tener una vida diferente y tu cuerpo y tu mente reaccionen de una manera diferente ante estas situaciones que estás viviendo. Y como siempre les digo, no se preocupen tanto. Espero que todos tengan un muy excelente día.